Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de diálogo. Tenemos nuevamente como invitado especial en nuestro programa al director de gestión de riesgos, Gonzalo Menoscal, del municipio de Cantón Durán. ¿Cómo está, Gonzalo? Bienvenido. Muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Para nosotros es importante ir informando a ustedes, a la colectividad en general, los avances de los procesos que estamos llevando a cabo desde la Dirección General de Gestión de Riesgos. Y más aún, ante un gran evento que tiene una expectativa nacional que se nos avecina, como lo es el simulacro Durán Resiliente. Así es, estimado Gonzalo, y previo a ello se están haciendo diversas campañas a lo largo de nuestro Cantón Durán. Esta mañana se efectuó en el Parque Guillermo Davis, a la bajada del Puente de la Unidad Nacional, esta campaña de información a la ciudadanía sobre un Durán resiliente. ¿Qué es lo que busca el municipio de Durán con la ciudadanía? Bueno, para nosotros es un compromiso, es una responsabilidad institucional, y es lo que nuestra máxima autoridad, la ingeniera Alexandra Arce, trata de motivar desde diferentes procesos y programas a la ciudadanía para buscar un cantón más seguro, promover acciones que aterricen la resiliencia como un modelo de gestión. ¿Qué es la resiliencia? Es estar preparados, es saber resistir, es saber responder, es visualizar qué daños podemos tener a fin de evitarlos y si los sufrimos, recuperarnos en el corto plazo. Y desde esta óptica se han generado una serie de programas que hoy fueron expuestos en la segunda feria Durán aportando un Ecuador resiliente. ¿Cómo cuáles programas fueron expuestos, estimado? Por ejemplo, Durán Resiliente es un programa que trabaja con adultos en comunidades y fueron justamente los ciudadanos de estos diferentes sectores del Cantón Durán quienes hicieron sus exposiciones. Inclusive tenemos un programa que se denomina Pequeños Resilientes y fueron justamente los pequeños quienes hicieron también sus exposiciones y de hecho impresionaron a nuestra máxima autoridad con el nivel de conocimiento que ellos ya están adquiriendo a su corta edad. Es por esto que nosotros hemos captado la atención inclusive de algunas agencias de Naciones Unidas y de cooperación. Hoy tuvimos a Agroveterinarios Sin Fronteras con nosotros, a Children International, estuvo el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como ONGs. Y no dejemos de nombrar a la Secretaría de Riesgos que estuvo con nosotros, el EQ 911, la policía con sus diferentes divisiones, estuvo el Cuerpo de Bomberos, la Comisión de Tránsito, el MIES, Ministerio de Educación. Tuvimos también el MAGAP, una serie de instituciones que en el cantón presentaron lo que se estaban realizando, ¿no? Y adicionalmente las direcciones del municipio, Tránsito, Desarrollo Humano, Riesgos, que más que todo estamos aterrizando el modelo de gestión de riesgos en la transversalidad de nuestras acciones, ¿no? Esto es un trabajo conjunto que se está realizando con diversas entidades de nuestro Cantón Durán para buscar el mejor porvenir de los ciudadanos. ¿De qué forma estamos llegando a que ellos sepan cómo reaccionar ante una catástrofe de cualquier eventualidad? Bien, nosotros estamos trabajando en dos líneas. La primera es la línea de campañas, donde se hacen procesos de difusión masivo para que la comunidad esté enterada de qué acciones debemos emprender ante diferentes eventos adversos. Ante el niño ya estamos empezando una campaña de difusión y donde brigadas del GAT se acercan a la ciudadanía, van a los sectores y difunden medidas personalizando este sistema para que la información llegue de primera mano y con el detalle requerido. Y la segunda línea es donde ya generamos programas que en el tiempo tienen que fortalecerse, donde la ciudadanía en general empieza a adquirir conocimientos y luego elabora sus planes comunitarios de gestión de riesgos, donde analizan sus vulnerabilidades, analizan qué les puede hacer daño, cómo pueden ser afectados y luego cómo pueden ir reduciendo esa cantidad de daños y efectos que pudieran generarse a través de procesos de prevención o a través de procesos de mejoramiento y de infraestructura. Hablemos del alcantarillado pluvial, de limpieza y mantenimiento de esteros y canales, el mejoramiento en la cota. Y por otro lado tenemos acciones de preparación para la respuesta. Hay muchas ocasiones en las que se generan incidentes, podemos hablar de conatos de incendios, y es lo que más puedo utilizar como ejemplo, y la ciudadanía no sabe cómo sofocar un conato que es manejable por ellos, a fin de evitar que el fuego se propague y luego sea un incendio declarado y se pierda una o más viviendas. Entonces nuestro trabajo tiene que enfocarse y está focalizado principalmente en que la ciudadanía comprenda estas acciones a fin de que los daños puedan mitigarse, ¿no? ¿Qué otros estragos puede ser culpable el fenómeno del Niño, que es un evento que se va a realizar según los estudios que
están informando a la ciudadanía y por ello son todos estos simulacros. Sí, es importante resaltar que el día anterior a hoy, es decir, el día de ayer, 19 de octubre, se realizó el tercer foro agroclimático regional, donde el INAMI y las instituciones técnico-científicos de carácter nacional, en conjunto con el GAT Durán como organizadores, realizamos las exposiciones de qué estamos haciendo, cuáles son las condiciones climáticas, qué se nos avecina, cómo se prevé. Es diferente hablar de la condición del fenómeno del Niño en el Pacífico Central, donde todos los organismos mundiales lo estudian, a las condiciones del fenómeno del Niño en Ecuador. Todos los organismos internacionales estudian en un sector que se denomina la zona 3.4, en la mitad del Océano Pacífico. Nosotros estamos en la zona 1+2, un poquito más al sur. Entonces las condiciones no son las mismas. Estados Unidos ha denominado inclusive al fenómeno del Niño como el Niño Godzilla, pero porque las condiciones del Pacífico en la zona 3.4 son directamente influyentes hacia los Estados Unidos y Centroamérica, más no para Sudamérica, aunque las condiciones del fenómeno del Niño ya están dadas. En este momento no podemos estar pensando en que tal vez se da o no se da, no, el Niño está declarado. Lo que todavía no está definido es la intensidad con la que se va a dar, qué tan fuerte va a llover, qué cantidad de milímetros de precipitación. Imagínense que en daños y pérdidas podemos hablar en cantidad de milímetros de precipitación. Se nos supo exponer que normalmente nosotros tenemos un promedio mensual de 300 a 400 milímetros de precipitación en inviernos fuertes, inviernos promedio, ¿no? Y que en el fenómeno del Niño se llega hasta 1000. Y en un lapso de 5 meses tenemos 5000 milímetros de precipitación, lo cual se puede captar tal vez en el lapso de 5 años de inviernos. Esos 5 años se presentan en una sola estación. Entonces, si sabemos que va a haber tal cantidad de lluvia, la intención de la administración y de todas las entidades debe enfocarse en qué acciones debemos previamente ejecutar a fin de evitar daños y pérdidas. Y esto también fueron acciones que se estuvieron informando hoy en la feria. ¿Qué estamos haciendo desde la obra pública? ¿Qué está haciendo la prefectura, el gobierno provincial, quien también estuvo presente con su stand? ¿Qué se está haciendo por los efectos del Niño? ¿Cuánta acogida tuvo por parte de los ciudadanos esta feria que se brindó esta mañana? Bueno, siquiera tuvimos unas 5000 personas. Fue un flujo constante de centros educativos y de ciudadanía que visitaban los stands y luego se retiraban y llegaban otros grupos y estuvo fluctuando toda la mañana. Entonces hubo una acogida muy interesante. De hecho, instituciones educativas también formaron parte. Instituciones educativas formaron parte del grupo invitado y participaron. Y de hecho para nosotros es importante tener este tipo de respuesta de la ciudadanía. Estos trabajos no son para el GAT, son del GAT para la ciudadanía. Y más que todo a nosotros nos motiva a seguir generando nuevos procesos, llegando a más sectores al ver la respuesta comunitaria, que es buena, es muy buena, y que más que todo que hay el interés de prepararse y más que todo ejecutar acciones de prevención. ¿Qué plan familiar nosotros como ciudadanos podemos implementar dentro de nuestros hogares ante cualquier acontecimiento que se pueda surgir en cualquier momento de nuestras vidas? Bueno, ¿Cuáles serían los fundamentos principales que deberíamos de tener? Ya estamos nosotros por arrancar un proceso de difusión y de capacitación para el manejo de planes familiares de emergencia en el Cantón Durán. Estos planes familiares de emergencia, recordemos, un plan tiene dos cosas, línea base y estrategia siempre. Entonces, en el plan familiar lo que identifica es la línea base de una vivienda. ¿Cómo está el área? ¿Qué tan expuesto puede estar a sectores contaminantes, a inundaciones, a deslizamientos, a incendios, a grandes incendios, a explosiones, entre otros? Y luego analizo la vivienda casa adentro. ¿Cómo están mis puertas? ¿Cómo están las ventanas? ¿Cómo están los pasillos? ¿Tengo estantería que no está bien sujetada? ¿Cómo están los corredores? ¿Cómo están las salidas? Principalmente hay acciones que nosotros debemos, por cultura general, implementar en nuestras viviendas. Por ejemplo, si hay vibraciones producto de un sismo, los vidrios explotan y normalmente pueden generar daños a cualquier ser humano que esté cerca a una ventana. Pero si nosotros ubicamos una lámina, una película de protección, ya estamos mitigando el riesgo y todos los vidrios se pegan a esta lámina de protección y caen en bloque y más no generan daño. Otra situación, por ejemplo, si hubiese un sismo y las estructuras tuvieran algún problema, más que todo en las puertas,
si yo tuviera que abrir una puerta, al jalar voy a tener mucha más dificultad que al empujar. Por ende, la recomendación y universal para el manejo de infraestructura, sobre todo de accesos, conlleva tener puertas que se aperturen hacia afuera. Esta es una recomendación general y nosotros por cultura más bien tenemos a nuestras puertas de acceso cerrándose hacia adentro. Entonces, en un evento sísmico, en muchos casos las puertas han quedado trabadas y la dificultad grande ha sido tratar de jalar cuando lo óptimo es empujar. Entonces, ahí hay muchas acciones que se deben emprender, es decir, se puede tener enrejado por fuera y la puerta de salida hacia ya el exterior de la vivienda que se aperture también hacia afuera. Entonces, de esta manera tendríamos un sistema complementario que nos dé seguridad. También, por ejemplo, ahora que va a llover, los techos revisados, las goteras, no tener recipientes que puedan generar acumulación de agua y por ende la proliferación de vectores, de mosquitos. Esto es importantísimo. Aparte de tener los solares, esto sí es importante, del entorno limpios, puesto que en estos sectores muchas personas arrojan basura, se puede generar una proliferación de ratas y hay que tener muchas consideraciones al respecto. Asimismo, hay que tener un cuidado especial porque como producto de las inundaciones, por las fuertes lluvias, también las serpientes también lógicamente se presentan en mayor cantidad. Entonces hay que tener una mayor precaución al respecto. Y todo esto de aquí que yo estoy hablando es parte de un plan un plan familiar de emergencia que nos indica inclusive si yo tuviera un evento sísmico, un evento que dañe el sistema eléctrico y las comunicaciones y todos mis familiares están en diferentes sectores, genera inclusive una opción de cómo podernos encontrar y localizar, pese a que no tenemos telefonía disponible, telefonía celular disponible. Los mismos miembros del hogar pueden establecer un punto de encuentro ante una eventualidad como esta, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Julio, pero ¿qué pasa si estamos heridos y estamos vivos en diferentes casas asistenciales? Luego del segundo o del tercer día, yo podría pensar que mi ser querido ha fallecido si no llega al punto de encuentro. ¿Cómo me ubico con él o con ella? Estas son las cosas que debemos nosotros generar. ¿Y de qué forma nos encontraríamos? Miren, por ejemplo, se recomienda siempre tener un teléfono, un número telefónico de un familiar o de un amigo que viva no en una provincia cercana, sino en una provincia un poco distante. De esta manera, ¿qué hace cada miembro de la familia? En algún momento va a tener acceso a un teléfono. Y la intención siempre va a ser yo comunicarle a ese contacto externo en dónde me encuentro. Me encuentro herido, pero estoy vivo, estoy en tal lugar, y cada uno de los miembros de la familia debe conocer ese contacto telefónico. Y de esta manera, si ya después ya no tengo acceso al teléfono, sino hasta después de 2 o 3 días, estoy hablando de eventos catastróficos, ¿no? Voy a tener la opción de volver a ubicar un teléfono en algún momento y llamar a ese familiar y poderme ya enlazar. Diferente es con las personas ilesas con quienes en el punto de encuentro nos reuniremos, ¿no? Entonces, miren, son un sinnúmero de acciones y ahí también establecemos acciones con tiempos para proponernos nosotros o ponernos como meta nosotros como miembros de una familia para poderlas implementar. Es decir, tengo que asegurar los estantes que están en la cocina, ya. ¿Quién lo va a hacer? El papá de familia con el segundo hijo. ¿Cuándo lo van a hacer? En un lapso de 3 meses. ¿Qué necesita? Vamos a necesitar taco Fisher, necesitaremos tornillos, necesitaremos un taladro. Este tipo de acciones pequeñas que las podemos manejar son las que podemos implementar. Y asimismo acciones más grandes, como coordinar con entidades locales, entidades regionales, dependiendo de la competencia, para tener un nivel de preparación mucho más eficiente. Amigos televidentes, estamos dialogando con Gonzalo Menoscal, director de gestión de riesgos del GAT municipal de nuestro cantón Durán. Nos está brindando estas recomendaciones de presentarse cualquier catástrofe o eventualidad en nuestro país y en nuestras zonas de casa. Al regresar estaremos comentando sobre el simulacro que se efectuará este 22 de octubre que paralizará al país y se desarrollará en el Puente de la Unidad Nacional. Ya regresamos.